Y a esta hora de la mañana lo tenemos a mi compañero, a Manu Albornoz. ¿Cómo le va, Manu? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo está la comunidad? Bien, ¿Cómo andan bien. todos? Perfecto. Te veo, te escucho perfecto. Está todo, Estamos sí, sí, sí. Te- sintonizados. Está todo de 10. Un poco frío, sí, hoy. Jornada fría en el Valle de Sarmiento, le digo. Sí, sí, ¿no? Está Pero fresquito el diente. Pero se vienen algunos días un poquito más lindos para el fin de semana. Eh, Tenemos temperaturas que pueden llegar a los 20 grados, le digo, el domingo, por ejemplo. Así que prepare el mate, que dice que está tomando ahora, porque va a tener un buen domingo para ir a caminar un ratito por las costas del lago, de un río, alguna plaza, ¿no? Seguramente a mí me va a tocar, estamos yendo mucho con mi chiquita al skatepark. Ella con su monopatín, entonces va un lugar que la verdad, sinceramente, cuando está lindo el día, se llena, está Se llena. repleto de niños, todos con los monopatines, bicicleta, patines, pelota, la verdad que es muy linda las jornadas cuando están lindos y poder tener esos lugares de recreación, ¿no, Manu? Está bueno. Total, sí, sí, total. Está ¿Cómo muy va? bueno. Bien, muy bien. Acá craneando toda la semana, como siempre, para la radio. Bastante interesante las cosas que van apareciendo siempre. Eh, y bueno, esto también, ¿no? Que para los nuevos oyentes siempre está bueno refrescar que este espacio se habla sobre salud mental y ciencias sociales. Se habla también más que nada desde de un enfoque más comunitario, más colectivo y también emancipador, ¿no? A mí me gusta usar esa palabra, porque la idea de esto también es generar un poco de independencia en las personas con respecto a la salud mental, ¿no? Porque por ahí son conceptos que, que son viejos, muy viejos. La salud mental y todas las Sí. cuestiones estas vienen desde posguerra, Segunda Guerra Mundial, pero Pero como que todavía no. se le ha dado más importancia en los últimos años, me parece, ¿no? Total, sí, por lo menos en nuestra región sí, se le ha dado como más importancia. Yo creo que acá en Argentina el boom arrancó en el 2010 cuando se implementó la ley, cuando se promulgó la ley de salud mental. Eh, que ahí fue donde, digamos, se alinearon todas las prácticas profesionales, se dieron derechos a los pacientes, se garantizó también un marco para las prácticas profesionales, ¿no? Que bueno, también está un poco tirado todo este tema normativo en los profesionales. Yo veo que muy pocas personas se manejan con los marcos normativos de la ley de salud mental. Entonces está bueno como para volver a retomar eso, como para volver a repensar, ¿no? Porque hay mucho contenido ahí. Y para el día de hoy también traje algo bastante interesante que en algún momento lo habíamos hablado. Todos los temas que hablamos tienen como una asociación siempre entre sí, siempre se van a mechar porque siempre hablamos de las cuestiones sociales, de las cuestiones de salud mental. Y para el día de hoy eh, vamos a hablar un poco sobre el tema de medicalización, Bien. autodiagnóstico y la relación con el entramado cultural y social que hay, ¿no? De estos dos conceptos. Que ahora lo vamos a explicar, igual, no se preocupen, pero la idea de esto, yo lo asocio mucho a esta incertidumbre de no saber qué tenemos, ¿no? Como punto de partida, pensarnos en una sociedad donde es bastante intolerable ya no tener un diagnóstico inmediato de las cosas. Cuando pasa hay algún síntoma, algún dolor, algo, automáticamente eh, tiende a llevarse al campo medicinal, ¿no? Y esto con los síntomas por ahí de lo que convoca la salud mental, es un poco más complejo. Eh, y bueno, por un lado, yo creo que hay que definir el concepto coloquialmente igual, ¿no? El concepto de medicalización, pero lo podemos pensar como este proceso por el cual cada aspecto de la vida cotidiana, ¿no? De cuestiones, actividades o síntomas que tenemos de lo cotidiano, es interpretado, clasificado y tratado como un problema médico, ¿no? Eh,
ruido de mate. La idea de esto también, plantear este concepto tiene que ver con esto, justamente con clasificar e interpretar aspectos que son muy de la vida cotidiana, muy que tienen una relación con lo social y lo cultural de lo que estamos viviendo en la actualidad y no necesariamente responde al campo médico, ¿no? Claro. Por ejemplo, voy a tirar un ejemplo como para que lo empecemos a asociar en lo cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones de la depresión clínica, por ejemplo, ¿no? La tristeza hoy en día ya no se está concibiendo como, como una emoción que es propia de la existencia humana, como una emoción que es fundamental para poder darnos cuenta de algo, para hacer procesos elaborativos, para darnos cuenta de nuestro contexto social, ¿no? Y sin embargo, esa tristeza, en lo cotidiano podemos hablar, si hay un proceso de medicalización, de que se lo asocia inmediatamente a la depresión clínica, ¿no? Como no hay mediación. Pasa lo mismo con los niños, por ejemplo, cuando se mueven, son muy inquietos, tienen ganas de jugar todo el tiempo, demandan todo el tiempo, a veces son catalogados con el síndrome, con el trastorno del TDAH, ¿no? Claro. Que es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, que son diagnósticas, que son, esto ya lo habíamos hablado, son etiquetas diagnósticas creadas por las grandes farmacéuticas, ¿no? Y esto es importante saber igual, porque cada etiqueta diagnóstica, ¿sí?, que se utiliza en el cotidiano, primero, no siendo profesional, ¿no?, de la salud, involucra ya un proceso de medicalización y un proceso de autodiagnóstico. Por eso es muy grave esto también, porque cuando es como lo que planteábamos la anterior vez con el TDAH, cuando uno pone una etiqueta en una persona, y más en un niño que está totalmente desprotegido y vulnerable, hay una subjetivación ya, un anclaje a la etiqueta, por lo tanto, en todos los ambientes y los ámbitos que atraviesa el niño, en toda su realidad, va a estar borroneada la subjetividad del niño por esa etiqueta del TDAH, ¿no? Y lo hemos planteado ya en la oscuridad también de las farmacéuticas, de que como justo cuando sale la etiqueta del TDAH también sale el fármaco, ¿no?, que es el metilfidenato, que es justamente también en lo que le planteaba, siempre traigo este ejemplo a colación, que es en Estados Unidos, por ejemplo, el fármaco ese tiene etiqueta negra, ¿no?, que implica que puede haber riesgo de muerte súbita. Todos Claro. los fármacos que involucran a eso, a ciertos riesgos de efectos secundarios, los etiquetan con distintos colores, ¿no? Y el negro es por la muerte súbita. Entonces, imagínense, eso le estamos dando a los niños, ¿no? Por eso, por ahí es importante empezar a pensar esto, más si tenemos niños, adolescentes, pero también sobre nosotros mismos que somos adultos, ¿no? Empezar a entender un poco que no todo pertenece al campo médico. Y de hecho, diría que es más, pertenece generalmente a todos los síntomas que estamos teniendo más generales, diría yo, que pertenecen al entramado social y cultural, a las realidades cotidianas que estamos atravesando. Por ejemplo, no sé, las cuestiones laborales, el estrés laboral, las cuestiones económicas de no llegar a fin de mes. Sí. La incertidumbre, ¿no? De qué va a La pasar. La incertidumbre. Bueno, incertidumbre del trabajo, ¿no? Aquel que dice, bueno, ¿hasta dónde llega? Si lo que está pasando en distintos puestos laborales, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Ni siquiera pienso en el petróleo, digo, en todos los ámbitos, ¿no? Esa sí, incertidumbre de no en el saber qué va a Estado, pasar. en el Estado también, en la educación también. Y esto obviamente va a generar síntomas, ¿no? Es muy, más que sabido que, por ejemplo, si tenés la incertidumbre de que te van a echar de tu laburo, es obvio que vos seguramente vas a tener ansiedad, vas a tener Sí, estrés, tal cual. vas a Sí. sentir angustia, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ver con un campo médico, tiene que ver con el campo social y cultural, ¿no? Y el problema de la medicalización, que automáticamente después de la etiqueta, después de cuando algo se autodiagnostica, aparece enseguida el fármaco, ¿no? Que viene la farmacolización, el proceso de farmacolización. Son dos procesos que vienen atados de la mano, ¿no? Y
la cuestión del autodiagnóstico y la automedicación siempre están como mediadas primero por las industrias farmacéuticas, por los medios, por las redes sociales, ¿no? Y por el internet y por los foros de salud también, ¿no? Que esto yo lo veo mucho cuando uno busca, por ejemplo, no sé, buscas en Google, me siento ansioso, ¿qué tengo? Claro, ¿qué ¿No? me pasa? Sí, Y, sí. y te salta que tenés, no sé, cáncer capaz, ¿entendés? Sí, sí. Porque ¿Por te qué salta puedes dar eso? Sí, 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 tal cual. cualquier cosa te puede saltar. Y acá primero, esto obviamente, Mucha gente hace eso. Me duele tal muchísima, ¿eh? cosa. ¿Qué puede ser? O, ¿no? Mucha gente que por ahí te comenta, amigos, qué sé yo, que por ahí te dicen, no, porque lo busqué, lo googleé, ¿no? Sí. Me salió una manchita en el brazo. Bueno, busqué manchita en el brazo de tal color, ¿no? Y mucha gente hace eso. Sí, O le pregunta al chat GPT. total. Bueno, el chat GPT ahora hay muchos estudios sobre la demanda de las adolescencias sobre el chat GPT, ¿no? Cómo interactúan cada vez más los adolescentes con las redes, con las inteligencias artificiales, Ni ¿no? hablar. El problema del autodiagnóstico también es que claramente te va a generar ansiedad. Y primero también un sobrediagnóstico, digamos, ¿no? Porque de un síntoma lo generás una enfermedad en vez de comprenderlo como un síntoma dentro de un entramado social y cultural. Y después esto, lo de la hipocondría, que a mí me parece algo muy interesante porque imagínate que cuando lees, primero, estás totalmente asustado con incertidumbre para querer saber qué es por esta cultura de la inmediatez también, buscas en internet que tenés... dame un segundo que me están golpeando la puerta. A Dale, ver. dale, no hay problema. No. Bueno, ahí estamos con nuestro compañero Manu Albornoz, a quien lo tenemos todos los miércoles, obviamente acá en la radio, ¿no? Todos los miércoles estamos con nuestro compañero, hablamos un poco de salud mental, de algunos problemas cotidianos que podemos llegar a tener, situaciones que podemos llegar a pasar, ¿no? Cosas que nos pasan, ¿no? Que le pasan al vecino, que pasan en la sociedad, que nos pasan en la familia, un montón de situaciones obviamente que pueden llegar a ir pasando en el cotidiano. Esto es lo que hacemos con nuestro compañero Manu Albornoz, que ahora en segunditos seguramente vamos a volver con nuestro compañero. Yo mientras les actualizo un poquito el pronóstico del tiempo, la temperatura, las vías de comunicación. Ahí Manu me va a avisar cuando estamos. ¿Estamos, Ya Manu? estamos, amigo. Bien, bueno. Sí, sí. Me asusté, me golpeaba la puerta, justo me habían Se dejado un paquete. escuchó, le digo, que le Lo estaban bombardearon. le estaban bajando la puerta, digo, ¿qué El del pasó? correo me golpeó re fuerte, sí. Se escuchó hasta acá, sí, se escuchó hasta acá. Le mandó saludos Sí, a sí, los la muchachos verdad, del correo que la verdad que hacen sí, un excelente trabajo los chicos, la verdad, sinceramente lo sí, digo. se laburan todo. Así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, volvemos. Ahí está, ¿no? Volvemos. Un día, mira, hablando de incertidumbre, de trabajo y estas situaciones que van pasando también a nivel nacional que involucran a un montón de trabajadores que son vecinos nuestros también, ¿no? Un día estuve charlando con uno de los chicos del correo y me decía, bueno, estamos todos como esperando a ver quién sigue, ¿no? Esa incertidumbre horrible, ¿no? De Total. a ver, a quién le toca el mes que viene que le digan, no vengas más, ¿no? Ahí te llega la indemnización, por ejemplo, y listo, ya está, no vengas más, ¿no? Esa incertidumbre es horrible, es horrible, horrible. Lo que hemos vivido no hace mucho, hace poco, con los trabajadores de Vialidad Nacional, con los trabajadores del INTA, con los trabajadores de un montón de reparticiones nacionales que estaban fusionando, que estaban desapareciendo y demás. Bueno, una buena noticia seguramente es medida electoral, digo, no se me dislumbre, ¿no? Porque es una medida, lo puedo asegurar yo, plenamente electoral. Ya con estos años uno ha visto cada Sí, vez cuando hacen estas por supuesto. movidas
El gobierno de Javier Milei dejó sin efecto los cierres y fusiones de organismos, por ejemplo, Vialidad Nacional, INTA y demás, mediante los decretos 627, 628, publicados en el Boletín Oficial del Poder Ejecutivo, volvió a cero con esas iniciativas. El gobierno dejó sin efecto una serie de decretos y normas que disponían la fusión, eliminación y modificación de varios organismos públicos, como por ejemplo Vialidad Nacional, Banco Nacional de Datos Genéticos, Comisión Nacional del Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial, bueno, e INTA, entre otros. Le digo a la gente que esto es meramente electoral. Vienen elecciones en la provincia de Buenos Aires el domingo. Después de las elecciones va a volver seguramente a atacar estos organismos. Pero bueno, quizás eso ya no tendríamos que explicarlo. Pero bueno, tenía que decirlo, ¿no? Digo, hay en esto que estamos hablando de la incertidumbre, del juego con las personas, mirá, es horrible, ¿no? Sí, es un juego que es medio perverso, ¿no? Y me hace acordar también un poco a esto, asociándolo a las cuestiones, ¿no? De la medicalización y la patologización y los autodiagnósticos, que nosotros por ahí estamos tan alejados como civiles de las cuestiones sociales, políticas y culturales que nos rodean, que tendemos a individualizar las consecuencias y las enfermedades o los síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un proceso de medicalización también hay un proceso de individualización que tiene que ver principalmente con esto, con una cuestión del autoculpamiento, una cuestión de la autorreferencia, ¿sí? Que no nos permite ver la verdadera enfermedad, que es sí el contexto social, político, comunitario, en cómo nos protegemos nosotros mismos para con nosotros, como comunidad, ¿no? Y el problema de esto también es que, bueno, en lo colectivo aparece la naturalización de los diagnósticos, o sea, todo el mundo entiende que puede llegar a, ya no necesita ir al médico, pareciera que se desvalorizó también, ¿no? La palabra del médico, la palabra del profesional. Después aumentan el consumo de medicamentos, ¿no? Que esto obviamente fortalece también a la industria farmacéutica. Claramente si la sociedad la convences de que ante cualquier síntoma tiene que medicalizarse, obviamente vas a consumir mucho más medicamentos y la industria se va a fortalecer, la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Es lo que ha pasado en estos últimos años. En los últimos 30, 40 años fue tremendo lo que creció la industria farmacéutica. Tremendo. Bueno, siempre tiro este ejemplo, que la industria farmacéutica también compite a nivel mercado mundial con las armas, con la industria de armas. Y entonces ahí te das cuenta, digamos, y aparte es una industria que se concibe como totalmente legítima, porque dominó el monopolio de la salud, ¿no? Tal cual. ¿Sí, qué le vas a decir? Si ellos son los que salvan la vida, ¿no? Sí. Si es Bayer es bueno. Si es Bayer es bueno, ¿no? Como esa, la impronta ahí. Y bueno, Bayer, por ejemplo, que es una empresa alemana, fue la que hizo el gas con el que mataban a las personas con discapacidad en la Segunda Guerra Mundial, en las cámaras de gases, por ejemplo. Y ese trasfondo totalmente oscuro nadie lo sabe. No. Pero está, eso está, esa información está, la buscan y sale enseguida también. Y un concepto clave que algún día me gustaría también volverlo a retomar, que ahora lo vamos a tocar por arriba, pero tiene que ver con la mercantilización del sufrimiento psíquico. El malestar humano se vuelve parte del mercado también. Así funcionan las lógicas imperialistas también, ¿no? Porque tiene que ver con esta idea de que cuando uno mercantiliza el sufrimiento y lo vuelve y lo individualiza y cree que cada uno es portador del sufrimiento ese y no tiene que ver con causas exógenas de nuestro entorno, lo que hace es, como decía anteriormente, individualizar ese sufrimiento. Y el humano, ante esa situación, la única solución que tiene es o el diagnóstico, porque el diagnóstico le permite adentrarse también en todo ese movimiento de las farmacéuticas, y la medicalización, ¿sí? Acá el problema también que a mí me parece con la individualización del sufrimiento, que en vez de pensarlo de manera social, ¿no? Como esta incertidumbre laboral
que tiene que ver por las intervenciones del Estado nacional o del Estado de toda la cadena, provinciales y locales, lo pensamos de manera individual, ¿no? Como que lo social no tiene nada que ver, las dinámicas de poder no tienen nada que ver, que saquen, eliminen el Estado no tiene nada que ver, ¿no? Y después otra idea que opera mucho acá es que el cuerpo también, con esta cultura del rendimiento, se lo concibe como una máquina a reparar, ¿no? En algún momento hay conceptos ya pegando vuelta de profesionales, ¿no? Que dicen esto, que tiene que ver con autorregulación, que tiene que ver con cuestiones también del rendimiento, con las cuestiones de la normatividad, de ser normal, ¿no? Hablan de ser normal, de una conducta normal, un comportamiento normal. Todo eso, primero, bueno, lo podemos entender que primero no somos una máquina nosotros reparar. Somos seres humanos que tenemos una complejidad increíble, ¿no? Pero todo eso está como encuadrado, inscripto en la cultura del rendimiento, en el sentido de que, bueno, primero nosotros ya no tenemos, con esta constante productividad, no tenemos tiempo ni para enfermarnos, ¿no? Ni para estar triste. Hay gente, por ejemplo, que conozco mucho que va a laburar enferma, que va a laburar súper triste. Y sí, claro. Y entiendo que hay personas que están en situaciones que dicen, bueno, no puedo faltar al laburo porque capaz que me echan, ¿no? Pero también están las personas que tienen una estabilidad por ahí laboral más marcada y no se permiten enfermarse, ¿no? No se permiten estar tristes tampoco, no se permiten llorar, sentir la angustia, descargar, ¿no? Y es como que todo el tiempo está operando esa cultura del rendimiento, producir, y si estás mal, fármaco, clonazepam o lo que se te ocurra como para seguir estando en el movimiento de la productividad, ¿no? Uh-huh. Y más ahora, donde vemos que también el mundo está siendo totalmente inmediato, como que las cosas pasan así, ¿no? La otra vez lo hablábamos con un docente que nos decía, por ejemplo, que antes vos ibas a comprar tu helado, seleccionabas el gusto de tu helado, mirabas, hablabas con la persona que atendía en la heladería. Ahora mandás un mensaje y en 10 minutos tenés el helado fuera de tu casa, ¿no? Todo eso, primero, obviamente, a una cuestión de confort totalmente nefasta igual, ¿no? Pero también a una cuestión de la inmediatez, ¿no? La cuestión del ya, de tenerlo enseguida, ¿no? Y yo pensaba que ahora obviamente podemos pensar cómo resistir y qué tipo de estrategias de resistencia podemos establecer para estas situaciones de la inmediatez, del autodiagnóstico, de la automedicalización, ¿no? Y ¿Pero qué se yo creo hace, que no? ¿qué se hace? Y una de las prácticas para mí fundamentales tiene que ver con primero pensar la industria cultural y mediática, ¿no? Que tiene que ver con las redes sociales, básicamente. Con qué consumimos dentro de las redes sociales. Porque los procesos, por ejemplo, de autodiagnóstico y medicalización se dan dentro de las redes sociales con los influencers, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos influencers que dicen, no sé, tengo anorexia, tengo bulimia, tengo depresión, y si vos te sentís de tal manera y con estos síntomas, entonces vos también. Y entonces como hay se desparrama completamente un montón de etiquetas diagnósticas que las personas que están influenciadas justamente por estos influencers, obviamente tienden a creerle, tienden a pensar que están en la misma situación, ¿Y sí? ¿no? Es como que yo siempre tiro este ejemplo igual con Messi, como que Messi te diga eso, ¿no? Que si llega a ser Messi en una lista de 10 síntomas y la mitad de la población mundial se identificaría con eso y diría que estaría depresivo capaz. Porque tiene que ver con eso, cuando uno, y esto lo habíamos hablado anteriormente con las cuestiones de la atención, que cuando uno está en las redes sociales no es que no está haciendo nada, está consumiendo. Y está con las defensas totalmente bajas a nivel racional, a nivel conciencia. Entonces todo lo que tragás en las redes sociales
lo haces propio, lo haces carne, lo subjetivás. Sí, sí, es parte del día a día. Todo lo que pasa en las redes, todo, si es bueno o malo, digo, o sea, vos lo vas consumiendo, lo vas, Lo consumís. te lo vas metiendo, ¿no? Esto es así. Y lo vas haciendo propio, ¿no? Hay un proceso de apropiación ahí que después lo repetís también, porque si lo ves en las redes sociales lo creés. Tal cual. Y lo interesante también es que seguro habrán visto en las redes sociales los ejemplos, estas propagandas, ¿no? Estos, ¿cómo se dice? Sí, propagandas, ¿no? Em, que, por ejemplo, te dice una frase, descubrí si tenés TDAH en 10 pasos, Claro. por ejemplo, ¿no? Que lo he visto bastante, me ha Como si saltado. fuese tan fácil, ¿no? Yo siempre los denuncio también a eso, esas publicidades, ¿no? Pero sí, como si fuera tan fácil y encima entendiendo que ya desde el inicio esa etiqueta está totalmente construida por las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces ya te das cuenta también que eso es parte del proceso de medicalización que Ni establecen las hablar. industrias farmacéuticas. A las industrias les conviene que nosotros estemos enfermos. Siempre, olvídate. Entre más enfermedades hay, por eso en un momento el DSM, que es el diagnóstico de salud mental que utilizan de la psiquiatría clásica de Estados Unidos encima, ¿no? Eh, y que tiene todos los trastornos, tiene toda la sintomatología de cada trastorno. En un momento tuvieron que modificarlo un montón de veces porque tenían tantas enfermedades que entraba la mitad de la población, toda la población entraba. Toda la población iba a tener sintomatología de lo que Claro, ponían ahí. de lo que fuera. Entonces ahí Que ya no es obviamente estaba creíble. algo mal, ¿no? Claro, que ahí ya están jugando con la credibilidad, ¿no? Entonces vos decís, che, bueno, no, nos estamos zafando un montón, bajemos un poquito, ¿no? Ya Me la mandaron. claro, la misma farmacéutica dice, bueno, ya nos zafamos demasiado, así que me parece un montón, hasta ellos mismos, ¿no? Les pareció un montón, así que, pero sí, es verdad. Total, Ujú. total. Y bueno, lo mismo que cuando te comentaba lo del espectro autista, ¿no? Lo del TEA, que también tuvieron que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que ya no se puede investigar más para ampliar el espectro del trastorno autista, Claro, porque ya habían hecho un espanto con eso, habían metido y sí, 800 sí, sí. síntomas más y entraban todos los niños. Entonces estábamos súper mal. Ahí te das cuenta de cómo es el terreno, primero de la mala praxis, del ejercicio del poder, y después de esto, del malestar que se convierte en el mercado, ¿no? Del malestar social, cultural y político, lo individualizan y se convierte en materia de mercado. Ni hablar. Y, y la lógica es esta, más diagnóstico, hay más tratamientos y hay más consumo. Y hay más consumo también de fármacos, ¿no? Toda una cadenita de la mercantilización del malestar que es increíble, ¿viste? Entonces, cuando se habla del entramado social, también se habla de la red invisible que hace que, por ejemplo, no sé, la tristeza se convierta en depresión, ¿no? Yo lo pensaba esto, o que el nerviosismo se convierta en ansiedad generalizado, un trastorno de ansiedad o lo que sea, o que el cansancio se convierta en síndrome de fatiga, o que, no sé, el movimiento de un niño se convierta en un TDAH, ¿no? En un trastorno hiperactivo, o que la angustia crónica por cuestiones sociales y culturales y políticas se convierta en un trastorno depresivo, ¿no? Claro. Y eso está hecho por la cultura, está hecho por la red social, por el entramado social, por nosotros mismos, que también no solamente consumimos eso, sino que promovemos eso también. ¿No te pasa que por ahí cuando le comentás a alguien, no, me duele esto, no, y ponete una inyección, Sí, ¿viste? sí, sí. Le mandás inyección y ya está. O te duele la panza, una buscapina, te duele el coso, Ni un hablar, Actron. ni hablar. Siempre, siempre. O sea, siempre hay una solución de alguien que no es médico, ¿no? Sí, de alguien, de algún vecino, de algún pariente, de alguien, ¿no? De algún amigo. Sí, 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 del entorno en general siempre hay uno que nos enchufa el medicamento, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, es Y, tremendo. y bueno, para pensar un poco estas cuestiones también, pensar que primero hay una cultura de la inmediatez que tenemos que trabajar, ¿no? Que, que no hay respuestas rápidas y que las respuestas rápidas son como las respuestas baratas, ¿no? Salen cara igual. Eh,
Y después que el síntoma en sí no lo pensemos en términos de obstáculo, ¿no? El síntoma tiene que ver con una respuesta que está teniendo nuestro cuerpo a ciertas situaciones que no necesariamente responden o al campo médico o a una enfermedad, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, tener insomnio, ¿no? No poder dormir, eso responde a una sintomatología, a una enfermedad que tiene que ver con el campo social y cultural. Entiendo que podés tener, no sé, una patología neurológica, pero Sí, es puede pasar. Sí, sí, sí. mínima Sí, las probabilidades que tenés. más que En nada comparación. se viene por alguna preocupación, ¿no? Por algo que uno tiene, que vos decís, bueno, estoy durmiendo mal porque estoy pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Total. Bien, viene por ahí mucho, los casos vienen más por ahí que por otro lado, ¿no? Sí, y por eso digo, yo para mí la injerencia del entramado social, cultural y político es muchísimo más predominante en los síntomas de la cotidianidad que las cuestiones biológicas, Claro. orgánicas y neurológicas, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. No digo que no tengan influencia tampoco. Y también, bueno, ahí por una parte esto, lo de la cultura de la inmediatez, ¿no? Que ante cualquier síntoma, esta idea del obstáculo. Y, y después, esta cuestión, por ejemplo, del mandato de estar siempre bien, ¿no? Ahora hay una idea y una apología, una benevolencia increíble hacia el estar bien, hacia el tener una corporalidad estética, hacia tener eh, una calidad de vida espléndida, tener, eh, ¿no? Como toda una cultura ahí del bienestar que también omite el malestar como parte de la calidad de vida. El sufrimiento y el malestar, esto yo siempre lo planteo también, es innato a la vida, es innato a la existencia humana. Entonces tenemos que aprender también a entender que no vamos a ser siempre felices, Claro. por lo tanto tenemos que entender que cómo trabajar con nuestro propio sufrimiento, cómo sufrimos, qué somatizamos cuando sufrimos, porque yo te lo planteaba la otra vez, hay algo de la somatización que es, bueno, la expresión del síntoma en el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con esto. Por ejemplo, yo cuando tengo mucha angustia o mucho estrés, me duele toda la espalda, me contracturo, ¿no? Y eso tiene que ver con un proceso de somatización, que la cabeza manifiesta en el cuerpo, porque al no poder ponerlo en palabras, no poder decirlo, lo manifiesto en el cuerpo, lo Sí, sí, manifiesto de sí. manera inconsciente, con actos fallidos, Sí, sí. insight, lo que sea. Eh, y eso, justamente, nosotros todo el tiempo estamos rodeados por ese proceso de somatización. Todo el tiempo estamos somatizando algo. Ni hablar. Y encontrarlo a los procesos de somatización o a los síntomas o a cómo nos angustiamos nosotros nos va a dar una herramienta de emancipación para entender la salud mental, para entender las enfermedades, para entender la salud también en general, ¿no? Y este mandato de estar siempre bien también plantea esta lógica de que estar mal es un fracaso, ¿no? Cuando vos estás sufriendo o estás mal o estás triste, es un fracaso, está mal, ¿no? Entonces, también ahí nos están haciendo creer un cuento, digamos, que primero, bueno, esto, ¿no? Como la búsqueda incesante de la felicidad, que primero es totalmente Sí, desgastante. no existe, ni en Disney, ¿no? No existe ni en Disney, No, total. no, En Disney eh, es pura tragedia también. pero por eso digo, ¿no? Eso de estar todos los días eh, felices, ¿no? Es como, es imposible, Es ¿no? imposible. Es Y aparte imposible. como que glorificamos muchísimo el sentimiento de la felicidad. Que el sentimiento de la felicidad es hermoso, está bien, Sí, pero sí. es muy efímero, es muy casual, es muy espontáneo y también hay un montón de otros sentimientos y emociones, no sé, como la paz, la tranquilidad, que son cuestiones increíbles, ¿no? Como esto, la calidez, que son sentimientos hermosos, que Ni estarían hablar, buenísimos ni que hablar. empecemos a luchar por eso, más que por la felicidad, ¿no? La felicidad me responde también a una cuestión más narcótica, más de tapar
¿no? La angustia. Por eso todo el tiempo estamos buscando la felicidad. Tal cual. Hay mensajes también y publicidades, ¿no? Que te salta, no sé, ser feliz en 5 pasos, igual. Yo estoy con lo de los pasos, pero te saltan, ¿viste? Por ejemplo, hacer un té, cómo ser feliz en 5 pasos, ¿no? ¿Viste? Nunca lo vi, pero no sé cuáles serían los pasos para ser feliz, ¿no? Porque también Te eso es dice, no subjetivo. sé, Por yo entro eso, a veces para ver qué onda, por eso me salen, ¿viste? claro, por Porque lo eso, hago pero yo digo, con Manu, gracia. mira, escuchemos, mira, porque eso es subjetivo. Por ahí tu felicidad no es la misma que la mía. Total, O sea, total. yo veo las cosas de otra manera, digo, a mí me hace feliz tal cosa, y bueno, a Manu no. Manu mira por otro, va por otro lado, ¿no? A eso me refiero, digo, ¿no? Por ahí, a mí lo más sencillo me hace feliz. No soy tan rebuscado. Capaz que otra persona te dice, y yo la verdad sería feliz teniendo tal cosa, ¿no? ¿No? Me da como esa sensación de, es subjetivo, es de cada persona, qué es lo que te hace feliz o qué no. Sí, total. Es subjetivo y agrego que también hay como una idea, una maquinaria operando que es de estandarizar todo, Tal cual. ¿no? Sí, sí, Que es sí. como la lógica del fármaco también. O sea, el fármaco no te va a curar la enfermedad. Vos No, necesitas un no. tratamiento para curar una enfermedad. Sí, El sí. fármaco te va a ayudar a calmar el dolor, a calmar los síntomas, a insertarte dentro de una cotidianidad que más o menos te mantenga y te genere una calidad de vida. Ni hablar. Pero en sí no te va a salvar. Y ¿No? estos 5 pasos yo he entrado, ¿no? A los test y eso. Y te dicen, no sé, por ejemplo, despertar, madrugar y despertarte a las 6 de la mañana para que el día sea productivo. Y aparece automáticamente los fenómenos de productividad también, ¿no? Entonces como que todo está asociado siempre. Hay un lenguaje ahí, ¿no? Sí, claro. Y con el tema también de otro de las incidencias que hay ahí con respecto a esta cultura de la medicalización, del autodiagnóstico y eso, tiene que ver también con las expresiones que usamos. Por ejemplo, se escucha, ¿no? No, estoy re bipolar, no, soy ansioso, ¿no? Por ejemplo, ahí soy ansioso, se está usando una etiqueta médica que no dice estoy nervioso, no es Sí, lo mismo sí. decir estoy Yo soy nervioso re que estoy ansioso, ansioso. Sí, sí. ¿no? Hay un etiquetamiento ahí, que las etiquetas justamente también, mirá qué loco, mirá ahora lo que se me ocurre. Soy ansioso no es lo mismo que decir estoy nervioso, ¿no? Primero porque el estoy nervioso marca un estado y el soy marca una etiqueta que se vuelve identidad. Claro, O yo sea, soy no es así. lo mismo, no es lo mismo estoy que soy también. Claro, yo soy así, Claro, ¿no? soy de esa manera. Y aunque parezca una pavada, es nosotros somos bichos de lenguaje, somos bichos culturales, que No, todo no, el ni tiempo estamos hablar. atravesados por cómo nos describimos. Sí, Y sí. esto es con lo que elaboramos los profesionales de las ciencias sociales, de la salud mental, todo el tiempo, digamos, ¿no? Y después, obviamente, otra forma de resistencia para todas estas cuestiones es esto, cuidarse de los test online, de los influencers que dicen y los consejos que dicen. Cuidarse también de los profesionales que hay ahí hablando sobre sintomatología, sobre trastornos, porque muchas veces cae en reduccionismo, generalmente cae en reduccionismo todo eso, porque las redes también es el parque de diversiones de la inmediatez, porque Sí. ¿qué pasa ahí? Vos en un short, en un reel, tenés que meter, no sé, explicar el trastorno de espectro autista. Mentira, no se puede explicar en un short, en un reel, un trastorno espectro autista que tiene un campo atrás. Es imposible. Sí, 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 Ya, que tiene años y años también de investigación, de cosas, de que no lo podés en 30 segundos explicar. total. Ujú. Y encima también pensaba en esto, que lo que más tristeza da de estos procesos de autodiagnóstico, de medicalización, es que lo que queda fuera también de todo eso, que es justamente esto, en vez de ir por el camino médico farmacológico, es como que se rechaza o se opaca otro tipo de respuestas para la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, como yo planteaba esto, perdón por la autorreferencia, pero cuando somatizo y me duele la espalda, ¿no? Yo encuentro me calmo ahí cuando salgo a caminar, por ejemplo.
¿no? Tal Se me cual. pasa el dolor cuando salgo a caminar o cuando me encuentro con amigos o cuando hay tiempo para el arte, me pongo a componer, a hacer música o me pongo a leer Ni hablar. o me tomo un tiempo para estar tranquilo, relajar, meditar o estirar, por ejemplo, ¿no? Y después se me pasa. Y no es lo mismo que ir y meterse una pichicata en la farmacia, digamos, ¿no? Primero eso, ¿no? Como que se pierde la diversidad de experiencias y soluciones, porque uno tiende al camino médico-farmacológico y punto, digamos, ¿no? Este, Sí, sí. pero, Me hiciste acordar a un amigo que seguramente nos está escuchando porque nos escucha siempre en su consultorio, a Walter, le mando un abrazo grande. Un día estábamos jugando a la pelota y me dice, ¿qué te pasa? Kinesiólogo el muchacho. Entonces le digo, me duele acá atrás, ¿no? La espalda, me duele atrás. Y él notaba que yo andaba. Entonces me dice, bueno, después anda a verme. Entonces cuando lo voy a ver, me revisa, qué sé yo, y me dice, ¿vos andás con algún problema? Me dice. ajá, Y le digo, pero ¿qué tiene que ver con el dolor de acá de la espalda? Me dice, bueno, esto que vos decías, ¿no? Somatizar, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. pusimos a charlar un rato, qué sé yo, me dio algunos consejos de estiramiento, todo, pero ahí me di cuenta y me decía, todo, si vos andás angustiado, es probable que vos lo notes en algún dolor físico. O sea, en este caso a mí me agarró la espalda, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, bueno, nada, obviamente. Pero me pareció como medio loco. Me acordaba que yo te escuchaba esto y me acordaba mm. de mi amigo Bueno, personal, Walter. Le mando un ese abrazo ejemplo grande. está re bueno porque hay un disparador muy grande. Primero, en el campo del concepto de la somatización se trabajó muchísimo cómo se asemeja con el lenguaje y la cultura, ¿no? La somatización. No solamente con la expresión biológica del síntoma, sino con el entramado. Por ahí tengo amigos, por ejemplo, que cuando no pueden decir muchas cosas o son de callar muchas cosas, por ejemplo, tienen una afonía, se quedan afónicos, ¿no? Claro. Y no es que están teniendo una gripe o que tienen una infección, No, sino no, es es que un. O responde sea, a manera inconsciente y a manera de lenguaje estructural igual, esta idea de que la imposibilidad de poder decir claro. algo, ¿no? Sí, 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 Pasa se lo mismo entiende. con el dolor de espalda, o sea, está bien, lo somatizamos en la espalda, pero tiene que ver con un estrés y una sobrecarga, justamente, ¿no? La carga en los hombros, la carga eh, en el cuerpo, o sea, corresponde y tiene una relación estrecha con lo que estamos atravesando en nuestra cotidianidad. Ni hablar. Y, y, lo interesante también del ejemplo que tirabas del kinesiólogo, de Walter, ¿no? Sí, Walter. Eh, Walter Iturrió, le mando un abrazo grande. que tiene que ver con esto, con la revalorización también de la escucha profesional, ¿no? Sin delegar tampoco todo a lo farmacológico, porque mira, tranquilamente te podría haber dicho, no, anda a ponerte una inyección, o Ni Walter, ¿no? hablar. Sí, ni hablar. Sí, Una, sí. si fuera una intervención farmacológica. Sí, Pero sí. no, él No, fue por entendió otro que lado. Sí, sí. tenía que ver, claro, fue por otro lado entendiendo la somatización, entendiendo eh, también que su laburo seguro, y él estaría bueno preguntarle para ver, ¿no? ¿Cuánto de los diagnósticos tienen que ver con la somatización y las cuestiones socioculturales? ¿Y cuánto verdaderamente tienen que tener con una Claro. patología orgánica o O sea, biológica, ¿viste? si ahora tiene más trabajo sería también ¿no? Con todo lo que está También, pasando. sí, sí, sí. Total, Claro, total. ¿no? Que vos decís, che, mirá, ahora me caen 15 que tienen tal problema, ¿no? Sí, sí. Total. Y bueno, para cerrar esto, ¿no? Las estrategias de resistencia, que hay que decirlas. Primero esto que lo planteaba, ¿no? Que la regularización de la escucha profesional también, ¿no? Sin Es delegar todo a lo fundamental. farmacológico. Sí, sí. Después esta idea de fomentar los espacios comunitarios para compartir el malestar. Nosotros necesitamos, así como somos bichos de lenguaje, somos bichos sociales, necesitamos compartir nuestras cosas. Necesitamos hablar, Sí, sí, necesitamos ni hablar, sí. decirle a un amigo estoy mal, a una familia, a Descargarte. una pareja, decirle, che, me está pasando esto, ¿no? Y después, que a mí acá esta me parece una de las más importantes, que tiene que ver con alfabetización de la salud mental. Entender qué significa un síntoma, aprender y educarnos nosotros, no para saber un montón, sino para entender nuestro propio cuerpo, ¿no?
que ante cualquier síntoma, como esto, ahora comprendés un poco que tu dolor de espalda no es patológico Sí, sí. orgánico, sino que tiene que ver con algo de la somatización. Entonces ya sabés cómo responde el síntoma, qué significa un síntoma, cómo responde tu somatización, cómo responde lo que no podés poner en palabra, en dónde se coloca en el cuerpo. Y eso tiene que ver con la alfabetización de la salud, ¿no? Y después esto, como reinstalar la idea del acompañamiento, bueno, esto familiar, comunitario, terapéutico, y romper un poco con el esquema individualista, esto de dejar de individualizar todos nuestros malestares como algo meramente que corresponda a nosotros y que nosotros tenemos que intervenir solamente sin generar una carga en nadie ni nada, porque siempre cualquier tipo de sufrimiento psíquico es sociocultural. Ni hablar. Y la única forma de trabajarlo también es compartiéndolo en algún espacio, familiar, comunitario, terapéutico, lo que decía, ¿no? Así que básicamente es eso también, ¿no? La salud no se puede reducir a un diagnóstico ni a una pastilla, porque es mucho más amplio. Tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la salud, con la coexistencia de esas dos. No vas a estar siempre con salud, también vas a estar enfermo en algún momento y es parte de la salud. Esta interacción entre cuerpo y mente también, ¿no? No disociarla, no es que solamente somos cuerpo, solamente mente. Claro. Así que... y bueno, esto entender que también el sufrimiento psíquico responde al entramado social y cultural, por lo tanto, si nosotros lo individualizamos, perdemos esta idea de entender qué nos pasa como sociedad, ¿viste? Somos parte de un entramado social y estamos todos en el caos juntos. No, ni En el hablar. día a día. Ni hablar. Y cuando podemos acompañar, hay que acompañar al otro también, ¿no? Con el solo hecho, no sé, en algún momento, por ejemplo, decir, che, bueno, no sé, vamos, alguien buscar. Ayer hablábamos con Nati del amigo ese segundero, ¿no? El que te hace la segunda siempre. Decir, che, salgamos a caminar un rato y nada, charlamos de la vida, caminamos, de paso hacemos un poco de ejercicio, tomamos sol y nos descargamos, ¿no? Nos hace bien a todo el combo, ¿no? Entonces está bueno eso, ¿no? Está bueno, así que nada, obviamente que siempre está bueno buscar esa vueltita de descargarse un poquito. Ahí le mando un abrazo grande a Walter que está escuchando el programa. Lo vamos a invitar, bueno. Lo vamos a invitar un miércoles. Sí, estaría bueno que nos responda la pregunta esa igual, ¿no? Que le planteamos, que es esta idea de cuánto de los diagnósticos con los que trabajas tienen que ver con el entramado sociocultural y cuántos con algo más orgánico o más biológico, ¿no? Claro. Le dejamos ahí y lo esperamos, le decimos que lo esperamos un miércoles, un ratito. Total. Nos organizamos y que se venga hasta acá a la radio y charlamos un poquito. Muy buena función sería, sí, muy buena función. Así que bueno, le mando un cariño a toda la comunidad. Nos vemos el próximo miércoles. Se vienen también, este es el mes de la prevención del suicidio. Vamos a ver también que ahora que estamos en campañas electorales, cómo responden. Ojalá que no se politice demasiado una causa tan noble y que respondan todos a la idea del bienestar social, de comprometerse con los pibes, con los adolescentes, más que nada, los jóvenes, adultos también, que son los más atravesados por las cuestiones de suicidio. Y no solamente eso en general también, ¿no? Porque la otra vez charlaba, bueno, no, esto lo vamos a dejar para otro momento, pero así que nada, espero que respondan bien, ¿no? El Estado, las instituciones, la mesa intersectorial, si hay, no sé si la hay, que responda ahí como corresponde, ¿viste? Y bueno, que trabajemos todos los profesionales en conjunto para cuidar a nuestros pibes y para que crezca la comunidad, ¿viste? Bien. Bueno, ya vamos a estar hablando el miércoles que viene, nos metemos un poquito ahí. Así es.
Sí, sí, escarbamos. Te mando un abrazo grande, Manu, y bueno, buena semana, ¿eh? Buena Buena semana. semana a todos y Se vienen cuídense días mucho. lindos, así que a disfrutar. Agarrar el Disfrutad del matecito, aire, al salir. Estuvimos ¿eh? cerrados un montón el invierno, así que Como decíamos recién, algún amigo, alguna amiga, alguna compañera, algún compañero, ¿no? Que diga, bueno, che, nos vamos un ratito ahí a caminar, agarramos el mate, nos vamos al lago, nos total, seguimos. a jugar a un rinraje. Sí. ¿Te acordás del rinraje? Uf. Bueno, esa era. Ahora me metió ahí. Después vamos a viajar un poquito en el tiempo, si le Después parece, vamos a viajar. Dale, dale. en algún momento. Bueno, a disfrutar, Manu. A disfrutar, nos encontramos el miércoles que viene. Un abrazo grande. Un abrazo enorme.